una gigantesca y ejemplar lección de lo que está viviendo la civilización actual en este libro publicado en el 2001, la guerra cultural que hay entre este proyecto de la sociedad libre, abierta, cuyo modelo es el pluralismo, es la tolerancia, es el pluralismo en lo social, pero es el pluralismo político también, el pluralismo de partidos, es el respeto al distinto, es la aceptación de la natural diversidad que tenemos las personas por condición de raza, por condición cultural, religiosa, política, convicciones filosóficas, por nuestras condiciones personales, es decir, por los talentos. Hay gente con más talento, con menos talento, hay genios, hay gente de un nivel común, mediano, incluso hasta intelectualmente bajo. Hay diferencias, hay que tolerarlas, hay que aceptarlas, no promoverlas. No como dicen ahora, empoderar a quienes tienen menos conocimiento, empoderar a quienes forman parte de un grupo étnico o racial, empoderar a quienes forman parte de un género o un sexo, mejor dicho, empoderar a quienes tienen una convicción ideológica. Bueno, en nuestros países está pasando eso al extremo de que el doctor, por ejemplo, Claudio Rama, fue censurado nada más y nada menos que en una exposición que iba a brindar de su de sus artes plásticas, porque es eso también es un artista plástico, en nuestro Teatro Solís, porque no presentó esa obra en lenguaje inclusivo. Eso es segregar, dividir, fracturar, desde la cultura de lo multicultural, desde la cultura ideológica marxista, que se plantea a sí misma como revolucionaria, pretendiendo extirpar todos los valores occidentales de la sociedad abierta. Pluralismo y multiculturalismo no son en sí mismo nociones antitéticas, son enemigas, dice Sartori. Va más allá, es más profundo en el análisis. Son dos nociones enemigas. Hay una noción enemiga de la noción de pluralismo, la noción de multiculturalismo. En Chile querían crear por plebiscito e ir a una constituyente y por derogación constitucional una constitución que consagrara al Estado chileno en un Estado multicultural social. En Bolivia ya lo lograron con la constitución que habla de un Estado multinacional de derecho social. En Venezuela también la constitución bolivariana revolucionaria habla de un Estado con multiplicidad de culturas y de etnias. El pluralismo nace en un mismo parto con la tolerancia, dice Giovanni Sartori, y la tolerancia no ensalza tanto al otro y la alteridad, lo acepta. La tolerancia se limita a aceptar la diferencia, no ensalza la diferencia, no es proactiva de la diferencia, no promueve la diferencia. Lo que equivale a decir que el pluralismo defiende la libertad del otro más allá de que sea distinto, pero también frente a la diversidad. Eso dice el pluralismo. Quien se considere liberal debe siempre defender la naturaleza individual del otro y sus libertades más allá de las diferencias, trascendiendo las diferencias, trascendiendo la diversidad que no puede operar como un freno al derecho del otro, pero no ensalza la diversidad, no la promueve, no la considera un valor en sí mismo, simplemente la considera datos de la realidad, diferencias culturales, étnicas, diferencias lingüísticas, diferencias de talentos. Como escribe Sanfarino, el pluralismo implica, por definición, distinciones y separaciones. El pluralismo acepta las diferencias y por lo tanto implica distinciones, diferencias, el discernimiento de esas diferencias. Y por consiguiente el pluralismo asegura ese grado de asimilación que es necesario para que para una sociedad integrada. Por consiguiente, el pluralismo entonces asegura ese grado de asimilación racional de las diferencias
El pluralismo que proviene del liberalismo racionaliza las diferencias, las reconoce, las acepta, nos asegura ese grado de asimilación de los hechos como naturales. ¿Para qué? Para permitir una sociedad integrada desde esas diferencias. En cambio, del multiculturalismo no podemos esperar eso. El multiculturalismo busca la desintegración, no la integración de la sociedad. Busca la segregación de la sociedad. Antes de llegar a Estados Unidos y de americanizarse, el multiculturalismo arranca de los neomarxistas ingleses, dice Giovanni Sartori. El multiculturalismo lo imprimen justamente los neomarxistas ingleses que provienen de esa corriente muy fuerte orgánica de la New Left Review, que es una corriente tan fuerte como la escuela de Frankfurt, porque todos nos quedamos con la escuela de Frankfurt, que es cierto, es muy incidente, muy importante, pero quienes van a volcar la idea revolucionaria del multiculturalismo, aceptando las premisas o los paradigmas que planteaba Antonio Gramsci, es decir, crear una hegemonía cultural marxista, absorbiendo a los distintos grupos sociales, ensalzándole sus diferencias como atributos propios. El grupo de los campesinos, el grupo de los linotipistas, el grupo de los inmigrantes ilegales, el grupo de los maestros. Eso hacía Gramsci. Diversificaba y a su vez incentivaba, agudizaba las diferencias, ensalzándolas como atributos en sí mismo para que se conviertan en las plataformas reivindicativas de derechos de grupo, derechos colectivos. Eso que contraviene directamente al concepto básico y racional del derecho como ciencia. Los derechos son individuales, no son colectivos. Los que tenemos la capacidad de actuar, los que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien o mal, los que tenemos derechos y tenemos responsabilidades, somos los individuos, las personas. Es el individuo el epicentro de derechos y obligaciones. Es el individuo el que debe responder por las cosas malas que hace. Es el individuo el que debe ser reconocido por las cosas buenas que hace, no un colectivo. Colectivo no tiene un pensamiento propio, individual, no tiene conciencia. Un grupo de personas son simplemente eso, un grupo de personas que se integran para desarrollar una actividad en común. Pero la actividad no puede generar derechos sobre la actividad, genera derechos sobre las personas que desarrollan esa actividad. Por ejemplo, empresarios, por ejemplo, sindicalistas, por ejemplo, un grupo de personas que se reúnen en un lugar determinado y se comportan de una manera determinada. Antes de llegar a Estados Unidos y de americanizarse, el multiculturalismo arranca de los neomarxistas ingleses, a su vez fuertemente influenciados por Michel Foucault, fuertemente influenciados por Michel Foucault, que es uno de los filósofos que integra la escuela de Frankfurt, porque están en permanente, digamos, contacto, se estudian una corriente a la otra, hay vasos comunicantes, y entre la escuela de Frankfurt y la New Left Review, que van a migrar todos después a Estados Unidos hacia la década del 60, se va a construir este marxismo cultural revolucionario planteado como enemigo de la simiente o el genoma liberal de Occidente. Esa es la guerra cultural. Y nos están planteando sociedades multiculturales, multiétnicas, miren Europa cómo está, con la aceptación del islamismo, de la pacífica aceptación de los islámicos que se concentran en comunidades tribales, grupales, no reconociendo la cultura de los países a los cuales van a instalarse y no a integrarse, reclamando derechos por su condición de islámicos. Los estados europeos se los dan a los islámicos que discriminan al resto de la población que es originaria de esos países, que son nativos de esos países. Hay un fenómeno terrible en Europa
vinculado a lo multiétnico, que analiza muy bien también Giovanni Sartori, pero está lo multiétnico y lo multicultural, que también tienen vasos comunicantes. Por lo tanto, influenciados por Foucault, los neomarxistas ingleses que van a migrar todos también a Estados Unidos, como van a migrar los integrantes de la Escuela de Frankfurt, se afirma en los colleges, es decir, en las universidades de Estados Unidos, con la introducción de estudios culturales, como así lo hizo la doctora Judith Butler, Jane Austen, por ejemplo, Stanley Fish, el doctor Stanley Fish, Noam Chomsky, en su mayoría todos lingüistas, filólogos, filósofos académicos, que van a fundar esta corriente de pensamiento revolucionario de la perceptividad, del agente revolucionario, de la cultura del género y de los grupos culturales de la multiculturalidad, combatiendo fuertemente contra el proyecto de sociedad abierta, liberal, y ellos le llaman patriarcal, hetero, patriarcal, segregadora, discriminadora y capitalista. También en América, los teóricos del multiculturalismo son intelectuales de amplia formación marxista, dice Sartori, de amplia formación marxista, subvencionados incluso por una internacional marxista. Tenían enormes honorarios estos catedráticos que fundaron estas cátedras, estos estudios culturales. De acá va a salir el lenguaje inclusivo también, la sociedad inclusiva, la idea de inclusión social, la idea de diversidad sexual, justamente. Van a crear, digamos, ese paradigma de la sociedad de la diversidad a través de los distintos grupos culturales, el multiculturalismo. Estos teóricos de amplia formación marxista que quizá en su subconsciente sustituyen la lucha de clases anticapitalista, por una hegemonía cultural, por una hegemonía anti-establishment, va a ser predominante esto en la década del 60, los outsiders, lo anti-establishment, los rebeldes del sistema, el hipismo, el uso de las drogas, las comunidades hippies, todo comienza ahí, todo comienza ahí. Las supuestas libertades sexuales, el uso cotidiano de drogas. El multiculturalismo refleja un deseo extendido de autenticidad y de reconocimiento que atraviesa la subjetividad moderna. Por ejemplo, el autor Arthur Schlesinger observaba al inicio de los años 90 que América se ve cada vez más como compuesta de grupos, fracturada en grupos que están más o menos arraigados en sus caracteres étnicos, a lo que se ha opuesto que mientras esta tesis es cierta en el debate cultural, en realidad no ha penetrado en las actitudes, preocupaciones e interacciones de las personas de la calle. Es decir, dice tanto Arthur Schlesinger como también otros autores, Smeltzer, por ejemplo, y Alexander, que en la sociedad norteamericana, afortunadamente, en su gran conjunto, en un porcentaje muy amplio de la sociedad norteamericana, no ha penetrado esta cultura del multiculturalismo, esta cultura marxista que está enquistada más bien en ámbitos universitarios, en clases medias altas, pero a su vez muy arraigadas en el ámbito político, fundamentalmente en el Partido Demócrata, pero sí instalan estas políticas multiculturales en el Estado, legislando el aborto por la sola voluntad de la mujer, los derechos feministas, los derechos de los inmigrantes ilegales, los derechos de los afrodescendientes, todos derechos de grupos, ensalzando lo multicultural. Es muy distinto todo esto al pluralismo, a la tolerancia que se debe aceptar en una democracia abierta. Es evidente que estamos en guerra respecto a todo esto. Y después de este resumen, uno se encuentra con que en pleno Mercosur, Ignacio Lula da Silva y el presidente uruguayo Yamandu Orsi le reclaman fervientemente al gobierno de Javier Milei por el tratamiento de temas que no trata el gobierno argentino en el Mercosur,
como son precisamente los derechos de género, precisamente los derechos multiculturales. Y fíjense en qué ha devenido el Mercosur, que nació como una comunidad económica sin fronteras arancelarias, ese fue el proyecto original, es como una comunidad aduanera que se pretendió trascendiera hacia la idea o la naturaleza de una comunidad económica, no lo ha logrado para nada, y miren en qué tema están, en tratar temas del multiculturalismo, de los derechos de género, por ejemplo. Es realmente increíble ver todo esto, y más que increíble, es una confirmación de lo que Giovanni Sartori explicó en este libro publicado en el 2001. Se confirma lo que Sartori viene explicando. Acá está, corbatas a lo Trump, se dice en este informe de la Nación, solo en off, Brasil y Uruguay enojados por el trato descortés de Argentina en el Mercosur. Corbatas a lo Trump, dicen los izquierdistas, como si ellos fueran pobres, a lo Trump. Paultroni busca liberar Formosa a caballo, un pedido del embajador neerlandés por la hidrovía y un facilitador asoma entre Milei y Bocci. Bueno, ¿qué reclaman Ignacio Lula da Silva y Yamandú Orsi? ¿Qué es lo que reclaman? Precisamente temas vinculados a derechos de género. Convocatoria intempestiva a la reunión es la primera queja de la lista. Una convocatoria intempestiva, dicen, esa es la primera queja, que fueron convocados, porque ahora Argentina es sede de Mercosur. Y le siguen el formato, se incluyó en un mismo paquete a las comisiones de derechos humanos, mujer, indígenas y afrodescendientes. Y la falta de realización de reuniones preparatorias y consultas a la sociedad civil por temas vinculados a la mujer, indígenas, afrodescendientes y derechos humanos. La presidencia pro tempore hizo imposible que los estados acordaran democráticamente una agenda en común. ¿Qué están reclamando? Que el gobierno argentino, que hoy tiene la presidencia pro tempore, convocó directamente a todos para temas que no están vinculados a los derechos humanos, mujeres, indígenas y afrodescendientes, y los convocó así, de golpe, y se quejan de que no han preparado la agenda sobre todos estos temas. Se quejó a modo de dardo venenoso la funcionaria brasileña, que tuvo el apoyo no solo de Uruguay, sino también, por supuesto, ¿de quién va a ser? De Chile, con el presidente comunista, Gabriel Boric, a quien se le cae a pedazos la economía chilena, la situación social, el gobierno, la marginación del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur. Fíjense de qué se quejan. La marginación del Instituto de Políticas Públicas, creando más y más burocracia en lo que se pretendió fuera una comunidad arancelaria, quizá que pudiera devenir en una comunidad económica imposible con estos modelos políticos del multiculturalismo, de los derechos colectivos, de culturizar nuestros países desde una hegemonía ideológica. La marginación del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, de la reunión. ¿Mm? Es otro punto que enojó a Brasil y sus aliados, y en conjunto calificaron estas exclusiones como un retroceso. Claro, un retroceso para ellos, para el avance de estas políticas de género, de estas políticas multiculturales, de este multiculturalismo y este multietnicismo, que lo que procura es fracturar nuestras sociedades como ya lo han logrado, pero fracturar aún más, desarrollar estas sociedades de discriminación, de segregación, ensalzando grupos por la condición de raza, de religión, de cultura ideológica. Bueno, es realmente impresionante. Mientras tanto, tan preocupado por esto el presidente uruguayo, en vez de preocuparse más por los defraudadores seriales que tenemos contra el Estado, por la situación del Instituto de Colonos, que a todas luces es una compra fraudulenta, sobretasada, con un presidente del Instituto Nacional de Colonización que tiene incompatibilidades legales.
por la mayoría de los miembros de este gobierno que están en el exterior, no están ya en Uruguay, y por una Biblioteca Nacional que se cae a pedazos y va a cerrar. Pero se gastaron en el Instituto de Colonos comprando una estancia, la estancia de María Dolores, y que tiene razón el doctor Subía, tendrían que rezarle a María Auxiliadora o rezarle a San Judas Tadeo, el santo de los imposibles, o a Santa Rita, la santa de los imposibles, porque es imposible que el Instituto de Colonos compre una estancia en 32 millones y medio de dólares. ¿Desde dónde? Si no tenían dinero. Y se gasta la plata Uruguay en estas cosas. Agregale los defraudadores seriales al Estado en materia impositiva, de regulación de propiedad privada, y la Biblioteca Nacional se cae a pedazos y cierra, mientras se gastaron 32 millones y medio de dólares en una estancia. El inviable, el insolvente Instituto Nacional de Colonos. Esto solo pasa en Uruguay, se publica en ICN Diario. Esto solo pasa en Uruguay. En el día del libro anuncian el cierre de la Biblioteca Nacional por tiempo indefinido. Cierran la Biblioteca Nacional por tiempo indefinido. La directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiapapietra, que parece estar más perdida que cebolla en ensalada de fruta, estuvo acompañada por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, donde ambos parecían especialistas en intentar explicar lo inexplicable, y el festejo por el Día del Libro lo tomaron en una marcha fúnebre. Solo faltó que agregaran que en paz descanse. Increíble, alarmante, que en un país cierren su biblioteca nacional por la situación de deterioro. El nuevo gobierno de Uruguay del Frente Amplio parece no invocar una, y en el festejo por el Día del Libro te tiran un golpe demoledor: el cierre por tiempo indefinido de la Biblioteca Nacional, y las razones esgrimidas parecen extraídas del libro de la inoperancia que debería existir para explicar tantos desatinos, tantos desatinos. Las insólitas explicaciones de Schiapapietra son las siguientes. Estamos transparentando el estado de situación. Esta biblioteca está en crisis en el marco de una situación que se da a nivel mundial. Denotan una falta de conocimiento de la realidad local que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo, por lo tanto no se pueden comparar. Ya te tiro un dato, Schiapapietra. En el mundo las bibliotecas se han revolucionado al extremo de que las grandes bibliotecas son bimodales, son físicas y son digitales. Te paso un dato, Schiapapietra. En El Salvador, desde el gobierno de Nayib Bukele, se ha invertido en la construcción de la biblioteca más grande del mundo. Sí, así como lo oyen, de la biblioteca más grande del mundo, hoy motivo de migración turística. Hoy es motivo de un interés turístico, una inmensa biblioteca con varios pisos, con distintas locaciones, con características muy particulares, donde se da, a modo de escenarios de lujo y muy funcionales, por otra parte, muy prácticos, al servicio de cualquier lector, las bibliotecas al estilo clásico, con los libros físicos, con mesas, pupitres excelentemente iluminadas, en salas que están, por supuesto, acondicionadas como corresponde, acondicionadas con tecnologías de aires acondicionadores, calefaccionadas o refrigeradas, también los libros con un cuidado excelente, al modo de la Biblioteca del Vaticano, con un estado determinado de la temperatura, mm, de, de la locación, para que estén siempre preservados, y una inmensa biblioteca digital con distintos módulos. Pero agregale a eso
que están construyendo una universidad en relación a las disciplinas que la biblioteca tiene y fundamentalmente una universidad de las ciencias sociales y de las humanidades, es decir, bibliotecología, archivología, lingüística, filología, historia, ciencias sociales, ni que hablar, sociología, ciencias políticas, derecho. Están construyendo una enorme universidad que va a ser una universidad modelo y también de las ciencias tecnológicas. Todo eso está ocurriendo en El Salvador. Pietra, creo que es así. No hay ningún cambio dramático en las bibliotecas del mundo. No mientan más. Esto obedece a la inoperancia, al deterioro que se produce por la inoperancia de 15 años consecutivos de Frente Amplio, que siquiera habrán mirado un poquito de la Biblioteca Nacional, y de un gobierno, el anterior, que tampoco habrá hecho gran cosa, porque si no, no estaría en esta situación. Pero no digan que es porque en el mundo está ocurriendo esta catástrofe de las bibliotecas. Tengo acá este texto que me brindó una querida amiga, que es la escritora Mercedes Vigil, que me dice lo siguiente: en el 2010, dice Mercedes Vigil, di una conferencia en la Biblioteca de Alejandría y las autoridades de Egipto me pudieron gestionar el hermanamiento con la Biblioteca Nacional de Uruguay, ya en el 2010. Contábamos con el apoyo de Egipto y toda la tecnología al servicio de mejorar la Biblioteca Nacional. Y nadie hizo caso. A Tomás de Matos, el escritor Tomás de Matos, abogado también que fue director de la Biblioteca Nacional en uno de los gobiernos del Frente Amplio, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, bueno, a Tomás de Matos, que la dirigía, le pareció excelente la idea. Una semana más tarde, Tabaré Vázquez le ordenó no aceptar. Así vamos, ¿no? Así vamos, que era al cierre de ese gobierno de Tabaré Vázquez. La biblioteca se inunda, dice Mercedes Vigil. Se viene abajo desde hace 30 años. Se perdieron materiales fundamentales, se perdieron materiales de archivo, se perdieron libros fundamentales. Y nadie, dice Mercedes Vigil, se interesó por ella. Lo digo hace siglos, empleando acá una hipérbole, ¿no? Destruir la cultura es política de Estado, porque mientras destruyen esta cultura, mientras destruyen la Biblioteca Nacional, mientras destruyen el acervo histórico nacional de una biblioteca nacional, construyen culturas ideológicas, fracturando nuestra sociedad en ese proyecto del multiculturalismo que nos enseña de modo eminente, de modo magistral, el doctor Giovanni Sartori. Voy a seguir compartiendo con ustedes este libro. Muchos dirán que es el Club del Libro. No, no es el Club del Libro. Estamos compartiendo momentos, lecturas de libros que son claves para entender en qué mundo estamos, para entender en dónde estamos.